quisiera iniciar contándoles que yo soy Isabel Alfaro. Ya hay algunas personas de las que están por acá que me conocen, y un saludo para todas y para todos ustedes. Este webinar está siendo grabado para que quede posteriormente en nuestra página de YouTube. Entonces también se les va a compartir un agradecimiento y en él va a venir el link de YouTube. Además, que yo he preparado una especie de guión por si alguna persona con algún tipo de discapacidad visual me lo solicita o lo solicita activando micrófono o por medio del chat, no hay ningún problema, se lo podemos enviar. Entonces, también al estar ya participando del webinar, es como si nos estuvieran dando un permiso para también grabar las preguntas y los comentarios que ustedes hagan. Entonces, para que estén avisados al respecto y avisadas también. Además, bueno, quisiera contarles que tenemos el chat disponible para que puedan ir escribiendo consultas, algunas preguntas. Yo periódicamente lo voy a estar revisando. Por el momento también contamos con el apoyo de Erika Linares, quien es la directora de la Dimensión Social de AED, y entonces ella también puede ir respondiendo preguntas. Si hay alguna que haya quedado por ahí al final o demás, yo lo voy a responder cuando terminemos la presentación. Y bueno, contarles que el día de hoy vamos a estar utilizando una herramienta para que esta sesión sea muchísimo más dinámica. Es una herramienta que pretendemos que nos permita interactuar de una manera como más personal y que también vamos a probar. Entonces, si ustedes nos colaboran con la mayor de las participaciones, yo les aseguro que este va a ser un webinar distinto y que va a ser un webinar que vamos a disfrutar un montón. Entonces, las instrucciones serían las siguientes. Voy a pasar a ver. Bueno, entonces, para participar, les solicito que ustedes desde su propia computadora, si pueden usar también el celular, pueden utilizar tablet o cualquier dispositivo electrónico, pueden entrar a esa página que se ve ahí, que se lee www.menti.com y utilizar el código 997339. Yo creo, vamos a ver si lo pongo también por el chat. En el chat, no sé por qué no me está funcionando, ahí está. En el chat les acabo de poner el link también directo para que no tengan que escribir todo el número, sino que ya es el link directo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, vamos a ir haciendo una serie de preguntas, algunas de cierto y falso, otras de que tal vez ustedes ya saben y que más bien nos van a poner muchísimo más claro a todo el resto de las personas cómo estamos en temas y conocimientos sobre conceptos de discapacidad. En realidad, esto al final es una iniciativa para que participemos y para que esto se haga muchísimo más, más dinámico y que no haya que nadie se me despiste porque les voy a estar haciendo preguntas. Vamos a, mientras tanto, mientras ustedes terminan de entrar a Menti, que probablemente ahorita les va a decir que no hay ninguna pregunta o que el hospedador todavía no ha comenzado las preguntas, pues es porque todavía no le ha dado iniciar, pero ahorita vamos. Mientras tanto, mientras las personas se terminan de entrar, entonces ahí siempre en la parte superior de la pantalla va a seguir el código y la página web por si hay alguien que vaya a necesitar entrar en el proceso. Les cuento mientras que AED, la organización en donde yo trabajo y en donde también trabaja Erika, que nos está acompañando, es una organización que busca
siempre como propósito contribuir con una sociedad próspera, inclusiva, digna, en armonía con el medio ambiente y a través de un sector empresarial consciente, articulado y comprometido. Esta es nuestro moto, este es lo que todos los días nosotros buscamos trabajar dentro de otras organizaciones y también dentro de nuestra propia organización. AED en este momento tiene aproximadamente, creo que ya son 22 años, ya vamos para 22 años, y durante estos 22 años, durante la última década más o menos, hemos estado trabajando en temas de discapacidad. Vemos la sostenibilidad como una cuestión integral. Y dentro de esos temas está la parte social y uno de los temas más importantes es el tema de derechos humanos y la inclusión social, y ahí abarcamos el tema de inclusión laboral para personas con discapacidad. Básicamente lo que nosotros dentro de la organización lo que vamos haciendo es capacitar a personas que son seleccionadas por las diferentes empresas para que vayan a recibir o en la propia organización para que vayan a recibir una capacitación específica para cumplir los requerimientos necesarios que debería tener un empleador para dar un trabajo digno y en igualdad de condiciones para que todas las personas puedan tener su mejor trabajo y dar siempre en igualdad de condiciones, tener las mismas oportunidades, inclusive para conseguirlo. Entonces, aquí estas capacitaciones o estos procesos de que ahora hablamos de modelos de gestión, incluyen, por ejemplo, autodiagnósticos que se realizan en conjunto con la empresa. Uy, ahí tenemos, sí, ¿verdad? Ahí tenemos al utilizarnos a todos, hasta a los pequeñitos de la casa y las pequeñitas. Entonces, les contaba que, bueno, se ven temas como reclutamiento en estas capacitaciones, se ven autodiagnósticos, temas inclusive de infraestructura, se van haciendo ciertos análisis y también se hace una especie de refrescamiento o ya sea una construcción desde cero, siempre apoyando nosotros desde AED. Se apoya a la empresa con las políticas o los lineamientos internos que tenga en temas de discapacidad. Y es que muchas veces vemos que hay políticas y que algunas son de diversidad, otras son específicamente de contratación y tal vez no existe un énfasis directo en temas de discapacidad. Entonces, nuestro propósito al final de estos modelos de gestión o de estas capacitaciones es que la empresa tenga dentro de su estrategia contemplado el tema de la inclusión laboral para personas con discapacidad. Entonces, vamos a ir comenzando con las actividades y con las distintas preguntas que les tengo. Entonces, para poder comenzar, como les dije, ahora vamos a usar la herramienta de Menti y vamos a hacer un rompehielos para que poder conocer cuáles son los superpoderes que nos gustaría tener. Entonces yo les voy a pedir que vayan a la página o al link que les puse en el chat y pueden ingresar desde Menti y aquí vamos viendo cómo se van sumando las respuestas. Por ejemplo, como este es un rompehielos y aunque no tiene mucho que ver con discapacidad, pues a todos de una u otra manera nos gustaría tener superpoderes. Entonces vamos viendo que hay 18 personas y que de la gran mayoría, un 67% en este momento, quieren volar. Entonces, así como estamos haciendo ahorita en esta pregunta, que es una pregunta muy, ¿qué les puedo decir? Muy trivial.
que realmente es solo una práctica para que veamos cómo vamos a seguir utilizando la herramienta. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, porque tuvimos hasta 36 respuestas. Entonces, ya con esta partimos. Entonces, súper bien, ya sabemos utilizarlo. Entonces, siempre va a ser el mismo código, siempre va a ser la misma página. Conforme vaya avanzando, se van abriendo nuevas preguntas. Entonces, aquí la gente quiere volar. Y yo creo que es por el tema de la cuarentena, que creemos que necesitamos un poquito de aire fresco. Entonces, la habilidad de volar fue la que obtuvo mayor cantidad de votos. Muchas gracias de nuevo por participar. Espero que vuelvan a participar en las demás preguntas. Pero entonces vamos a comenzar. Y como les decía, vamos a comenzar con un quiz. ¿Y qué es esto que está saliendo en pantalla? Bueno, pues voy a hacerles unas preguntas y probablemente van a ser cierto o falso. Entonces, las personas nada más van marcando. Si está bien la respuesta, van a recibir un check. Si está mal, es una X. Vamos a seguir. Vamos a comenzar con el quiz. Espero que estén listos. Cada uno de esos dibujitos que están en la pantalla es uno de los concursantes. Y comenzamos con el quiz. Es con tiempo. Dice, ¿cuál considera el principal obstáculo que enfrentan las personas con discapacidad para la participación e integración social? Las opciones de respuesta son edificios y servicios inaccesibles, la discapacidad, la actitud de las personas. Y terminamos, se acabó el tiempo. La mayoría de las personas, si es la que está correcta, perdón, es la que está marcada. Pero era para que no se hiciera trampa con la respuesta. Entonces, la actitud de las personas es el principal obstáculo. Y entonces, como vamos a poder ver en el siguiente concepto, la discapacidad, muchas veces no tenemos realmente como una noción sobre qué es. Entonces, yo me voy a permitir leerles los conceptos muy específicos, tal y cual están escritos en diferentes convenciones, para que todos tengamos una línea base y todos conversemos a partir de ahí. Dice, lo que está en pantalla es un resumen del concepto de discapacidad. Dice que la discapacidad hay que entenderlo porque también es una cuestión evolutiva, que reconoce la discapacidad como el resultado de la interacción de una persona con una condición de salud y las barreras del entorno, que estas barreras se traducen en restricciones a la participación de estas personas en igualdad de condiciones que las demás. Y sí, el tema aquí es que muchas veces esas barreras son debido a actitudes e inclusive a sesgos que muchas personas tenemos y que ni siquiera nos hemos dado cuenta que están en nuestro día a día. Son características que hemos recibido o información que hemos recibido desde que fuimos criados y criadas. Entonces, es difícil y nos corresponde a nosotros mismos como personas individuales ir rompiendo esos estereotipos y rompiendo esos sesgos para que realmente el tema de la discapacidad muchas veces no sea un tabú o no se vea a una persona por su integralidad y por lo que realmente es, y no se sigan utilizando muchas veces inclusive palabras inadecuadas por su contexto y lo que trasciende más allá de la palabra. Entonces aquí también vinculándolo con lenguaje inclusivo, el término correcto para referirnos a una persona con discapacidad es como lo acabo de decir, persona con discapacidad. Muchas veces al final le ponemos diminutivos o ponemos solamente el nombre de la discapacidad como creemos que es. Entonces decimos ciego, sordito, y esas palabras realmente no deberían de utilizarse porque nos estamos refiriendo únicamente a la discapacidad. Queremos
referirnos a la persona como un todo, como un ser. Y lo más importante que tiene cada persona no es su discapacidad o que no tenga discapacidad o que no conozca que tenga discapacidad. Es muy importante que nos refiramos a el ser como una persona, como realmente lo es. Y es que también tenemos que tener en cuenta que para adquirir algún tipo de discapacidad, muchas veces, y este es un dato que tal vez no sabemos, pero en la mayoría del porcentaje, casi un 80% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad fue adquirido al transcurso de la vida. Y es un porcentaje realmente pequeño en comparación de las personas que nacen con con algún tipo de discapacidad. Entonces, es muy importante también hacer conciencia de que una persona puede adquirir discapacidad. Yo misma o cualquiera de las personas que están aquí en el webinar puede adquirir algún tipo de discapacidad y no somos inmunes. Mira, hay alguien tocando afuera de mi casa, pero les aviso que también puede ser que pase alguien vendiendo algún tipo de comida, porque el delivery aquí no se pide, aquí llegan. Entonces, por aquí el ruidillo, van a disculpar. Y entonces, como les contaba, las personas con discapacidad, hay diferentes conceptos, hay de diferentes fuentes también. Entonces, también otro concepto que se utiliza, y me permito leerlo de nuevo porque quiero ser lo más precisa con esta parte, dice que la discapacidad se define como el resultado de una compleja relación entre las condiciones de salud de una persona y sus factores personales y los factores externos que presentan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener distintos efectos en un individuo con una condición de salud, en un entorno con barreras o sin facilitadores que restrinja el desempeño y la realización de los individuos, mientras que otros entornos sean más facilitadores para poder incrementarlo. Entonces, esto lo que nos hace ver es que no todas las personas con discapacidad están en igualdad de condiciones. Y eso también se refleja mucho en el país en el que nace o en el que se desarrolla una persona con discapacidad. Son absolutamente distintas las facilidades o los apoyos con los que pueda contar. Inclusive el tema de salud. Muchísimas personas, por lo menos aquí en Costa Rica, sí tienen acceso a temas de salud, pero está sumamente vinculado que las personas con algún tipo de discapacidad también pues probablemente forman parte de algún grupo social vulnerable y muchas veces también son personas que viven en pobreza. Entonces, esto disminuye la calidad de vida y las posibilidades que tengan. Pero no quiero generalizar y no son todos. Y muchísimas personas también tienen acceso a educación y poco a poco también el sistema ha ido acoplándose a las que deberían de ser realmente las necesidades de las personas con discapacidad. Porque muchas veces yo estoy segura que la mayoría de las personas que estamos en el webinar, tuvimos a compañeros que estaban en aulas especiales o inclusive que no compartían con el resto de compañeros aunque tuvieran las mismas edades. Poco a poco el sistema educativo también ha ido cambiando para no generar estas diferencias que realmente no coinciden con el paradigma de derechos humanos, que es el que existe actualmente en temas de discapacidad, que todas las personas tenemos los mismos deberes y los mismos derechos en términos generales sobre temas jurídicos, educación, alimentación, sobre todos los derechos, los 30 derechos humanos que existen. Entonces, los conceptos que les he estado leyendo, unos son de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás también los pueden encontrar en el ENADIS, que es la encuesta nacional de personas con discapacidad que se realizó en el 2018.
Entonces ahí pueden profundizar un poquito más. Ahorita vamos a hablar más de esa encuesta porque es muy importante poder ver otros datos. Y aquí viene otra pregunta para quienes quieran responderla. Y dice, ¿en qué fecha se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? Ya se va a terminar el tiempo, el 21 de marzo, el 29 de mayo o el 3 de diciembre. Vamos a ver, se acabó el tiempo. Y en esta solo hay una respuesta correcta. Y la respuesta correcta es el día 29 de mayo. Lo estamos haciendo hoy 26 en AED como una conmemoración, adelantándonos un poquito a la fecha, porque hay otros eventos muy importantes que ustedes también pueden, otros webinars y otras capacitaciones que son vinculantes, por ejemplo, del CONAPDIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y que los invito a visitar la página, por ejemplo, en Facebook, y ellos tienen diferentes webinars y diferentes actividades que se van a realizar este día. Entonces, es el 29 de mayo, el Día Nacional. El 21 de marzo también es un día importante, pero es el día que se hace la conmemoración de las personas con síndrome de Down. Y el 3 de diciembre, que es la última opción, también, y aquí esa era como una pregunta difícil, porque nos podemos confundir. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿pero por qué hay una fecha nacional y por qué una fecha internacional? Bueno, pues resulta ser que se hizo o se realizó, se pactó que fuera el 29 de mayo como la fecha que se iba a celebrar a nivel nacional, porque justamente 10 años atrás de que se instaurara esta fecha, que fue en el 2006, se salió o se promulgó por primera vez la ley, la conocida ley y pocas veces implementada, la ley 7600. Entonces, con motivo de la conmemoración de que se cumplían 10 años de esta ley que cambió realmente la manera en que se hacen las construcciones, inclusive muchos procesos laborales. También se realizó un homenaje, digamos, a lo que fue la importancia de esta ley. Entonces se decidió que 10 años después, el 29 de mayo del 2006, fue la primera vez que se celebró en Costa Rica el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Entonces vamos a poder ver que este es un momento que podemos aprovechar las personas que trabajen dentro de alguna organización para que sea un día en que se ponen en cuanto a comunicaciones, en redes sociales inclusive, se puede promocionar tanto el 29, el 21 de marzo, lo que se hace muchas veces en algunas instituciones, inclusive en el Ministerio de Educación, es el de Educación Pública, es el Día de las Medias Dispares por el tema de el Día de las Personas con Síndrome de Down, y el 3 de diciembre es otra fecha que podemos celebrar porque es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, para seguir, viene otra pregunta que dice así. Ay, se me fue. Vamos a ver, ojalá no hayan visto la respuesta. Dice, ¿cuántas personas creen ustedes que viven en Costa Rica con discapacidad? ¿Cuántas personas con discapacidad creen ustedes que ahorita viven en Costa Rica? Alrededor de 600,000, 300,000, más de 1,000,000 de personas. Bueno, pues la respuesta correcta es que son más de 670,000 personas con discapacidad. Estos son datos que, como les comenté, fueron de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad,
La encuesta salió el año pasado y los datos fueron recaudados en el 2018. Entonces, como podemos ver, es una gran parte de la población. No solamente podemos ver que son muchísimas personas que también pueden ser colaboradores dentro de nuestras empresas, pueden ser proveedores de de nuestras empresas y también clientes de ellas. Entonces, no es tal vez hasta un mercado que no se ha explorado y que tiene todo el potencial del mundo. Ese número significa que es un 18.2% de los mayores de edad que residen en el país. Un número bastante importante del que deberíamos de aprovechar para buscar talento, para hacer nuestros productos muchísimo más accesibles y poder ir rompiendo y justamente esos, ¿verdad? Esos tabús que muchas veces se, se estilan simplemente por tradición o porque hemos traído desde hace muchísimo tiempo algunos datos que son incorrectos. Entonces, más de 670,000 personas, o sea, el 18.2% de la población. Con datos recientes, pues fueron del año pasado. Viene otra pregunta. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Será que las personas con discapacidad tienen las mismas probabilidades que las personas sin discapacidad de ser desempleadas? Dice, las personas con discapacidad tienen similares probabilidades de estar desempleadas que las personas sin discapacidad. Falso. Sí, realmente la población con discapacidad, como vamos a ver en este momento, por cada persona que no tiene discapacidad, hay 7 personas que con discapacidad que están, disculpen, vamos a admitir a unos participantes, que sí están, o sea, que en este momento existe una diferencia sustancial, porque por cada persona que no tiene discapacidad, hay 7 personas con discapacidad que no tienen trabajo. Y muchas veces decimos, bueno, pero es que hay distintas características o distintas barreras y es que tal vez no estamos haciendo los procesos de reclutamiento como es debido. Muchas veces no se realiza la comunicación como debería de ser, otras veces no llegamos o lo que más bien se comenta es que no vienen a las entrevistas. Eh, es importante contemplar, ¿verdad? También los puestos de trabajo. ¿A qué estamos destinando como puestos de trabajo? Tienen todas las características, estamos siendo claros sobre las actitudes que deberíamos de necesitar para ese puesto de trabajo. Realmente ojalá que pudiéramos bajar ese 7%, ese 7 veces más alto, porque realmente ahí creo que queda súper claro que no estamos dando igualdad de condiciones para todas las personas. Y entonces, ¿cuáles han sido esas barreras o cuáles son esos puntos que muchas veces son los más críticos? Como vimos en un principio, está la barrera actitudinal, la barrera de las demás personas y muchas veces yo cuando doy las capacitaciones digo, tal vez es ese susto o tal vez es eso que nunca hemos tenido la oportunidad de interactuar con alguna otra persona con discapacidad o no tenemos conocimiento de algún tipo de discapacidad. Entonces tal vez ahí no es que sea obligación de la persona con discapacidad de entrenarnos,
tal vez deberíamos más bien nosotros ir anticipando todo este tipo de cosas y como líderes y como personas que nos interesan estos temas, podríamos ir poco a poco puliendo y poco a poco también investigando sobre las cosas específicas de algunos tipos de discapacidad, siendo muy claras y la verdad que al final cada persona tiene sus diferencias y que aunque leamos mucho, puede ser que una persona sea 100% autónoma y otra necesite algún tipo de apoyo. Entonces, también va a depender mucho de la persona. Al final, yo, como les he dicho siempre, también es una cosa que se siente. El respeto, yo estoy 100% segura que todos y todas sabemos cuando alguien nos trata con respeto y cuando alguien tiene la mejor de las intenciones cuando se trabaja con otra persona o cuando se comparte algún espacio, ya sea con una persona con discapacidad o una persona que no sepa que tiene discapacidad o una persona sin discapacidad. Una sabe, el respeto se siente. Entonces, muchas veces también hay momentos en los que se dice, bueno, pero otro tema es la empleabilidad. Qué difícil la barrera de que las personas con discapacidad no todas están educadas o han pasado por el proceso académico que se requiere dentro de la empresa. Entonces aquí llega el momento de ir un poquito más allá, de buscar tal vez alguna alianza dentro de la empresa, hacer alguna conexión con alguna organización que nos permita buscar a personas que sean aptas para el puesto de trabajo con las condiciones que nosotros necesitamos. Aquí es muy importante y también resaltar que para que una inclusión funcione, no deberíamos de crear un puesto de trabajo únicamente para una persona con discapacidad. Es que la empresa tiene una necesidad de contratación y va a ser realmente, se contrata a la persona que sea más idónea. Se pueden hacer algún tipo de acción afirmativa buscando a personas con discapacidad, buscando en bolsas de empleo de personas con discapacidad. Eso está muy bien, eso muchas veces es necesario, pero si creamos específicamente un puesto para una persona con discapacidad, muchas veces, por no decir que todas las veces, no va a rendir bien, porque es un puesto de trabajo que al final no necesitamos. Entonces es muy importante y aquí es donde viene el tema del apoyo para la intermediación. Y a eso lo que nos referimos es justamente esto. Si yo voy a contratar a una persona, y yo creo que en este caso aplica hasta casi que para todo. Qué importante es que si yo estoy contratando a alguien, se le dé un seguimiento, que se le pregunte si tiene unas reuniones cada 2 semanas, unas reuniones que sea con, cara a cara una vez al mes. O qué importante darle seguimiento viendo y entendiendo a través de las partes cuáles han sido sus necesidades y cuáles son algunos requerimientos o algunos apoyos que pueda tener, porque únicamente desempeñando las funciones y el trabajo es probable que se dé cuenta la persona si va a necesitar algún apoyo más o si está perfectamente y inclusive celebrar el trabajo y lo bien que pudo haberse acoplado una persona. Entonces, intermediación laboral, existen diferentes organizaciones, existen diferentes instituciones, inclusive públicas, que pueden apoyar con procesos de intermediación. Eh, es un proceso que, como les digo, yo creo que al final hay cosas que se pueden sacar y que también se podrían implementar como parte de la estrategia de reclutamiento y de, sobre todo, para mantener a los colaboradores dentro de la organización. Otro tema muy importante, y yo creo que este es muy, muy visible para todas las personas, es el tema de infraestructura y transporte. Y muchas veces lo que le da miedo a las empresas o a las personas que trabajan dentro de una organización es vamos a tener que derribar paredes. No,
tal vez ese no es el caso y tal vez lo que se necesite hacer es un ajuste razonable. Y cuando hablamos de ajuste razonable, la palabra razonable a veces queda como incierta, pero razonable es justamente eso. No es que vamos a tener que derribar paredes. Ojalá, en el mejor de los casos, haya el presupuesto y la disposición para hacerlo, pero vamos a buscar cuáles son las opciones reales y el compromiso, a cuánto tiempo se puede hacer una mejora realmente sustancial de ese espacio de trabajo. Y es que no podemos permitir que un compañero no vaya al comedor y no tenga esa interacción social, por ejemplo, cuando no haya pandemia, porque es usuario de silla de ruedas o de muletas y no puede subir gradas. Entonces, ese tipo de cosas inclusive pueden verse como algún tipo de discriminación. Entonces ya estamos viendo que es un terreno que es muchísimo más, jurídicamente, muchísimo más importante de atender. Pero también tenemos que ser claros, o sea, esto no es únicamente porque sea una persona con discapacidad. Y vuelvo y repito, cualquiera puede en algún momento de su vida adquirir algún tipo de discapacidad. Y si algún colaborador de nosotros sufre algún accidente o por alguna situación adquiere algún tipo de discapacidad, deberíamos de buscar la manera de que vuelva a incorporarse a la organización y que sea en igualdad de condiciones, entendiendo si el puesto ahora se adapta o no para que tenga las funciones que tenía antes, o si no, asignar y hacer una evaluación del puesto para ver cuáles funciones puede cumplir o si hay que hacer alguna modificación. Esto no es porque se haga una contratación nueva. Esto inclusive forma parte de lo que deberíamos de contemplar con las personas que ya tenemos dentro de la organización. Y también otro tema que es muy importante es el tema de la familia y la vida independiente. Hay personas con discapacidad que son absolutamente autónomas, que muchísimas veces tienen su familia, que hacen su vida sin ninguna limitación. Han aprendido a tener que jugársela, como se dice popularmente, con esas barreras que existen. Y hay otras personas que han requerido o que requieren cierto tipo de apoyo. Y muchísimas veces, y creo que la mayoría de quienes son papás o mamás pueden entender ese susto que puede dar desprender o dar un poco de libertad a los hijos y conforme va pasando el tiempo. Pues creo que es lo mismo, muchas veces es sobreprotección. Y es sobreprotección a las personas con discapacidad y esto lo vemos súper claro con esto que les decía de ponerles al final casi siempre un sordito, cieguito. Al final es infantilizando a una persona. Entonces, realmente no trasciende, es un ser humano que hay que también dejar que experimente. Y creo que muchas veces cosas que tenemos que ir eh, quebrando son mitos o paradigmas que tenemos que ir quebrando y sacando de nuestros pensamientos esos sesgos de que son angelitos. No son angelitos, son personas. Y todas las personas cometemos errores y todas las personas somos una amalgama de diversidades y de diferentes características. Las personas con discapacidad son personas que tienen deudas algunas, que tienen una vida sexual también, que tienen identidad de género, además son personas que tienen la misma variedad de características que tiene exactamente cualquier persona. Entonces, muchas veces esa sobreprotección en algunos momentos es necesaria. En otros momentos, o dependiendo de la persona, si la quiere o no la quiere, está también el tema de la autonomía. Y la autonomía va a permitirles realizarse. Y eso está bien, depende de cada una de las personas con discapacidad. Eso del tema de la autonomía, pues yo creo que es un tema a considerar cuando se vaya a hacer alguna contratación. Para seguir,
Viene otra pregunta. Dice que si ustedes consideran que una persona con discapacidad puede tener una o dos, dos o más tipos de discapacidades al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que se puede o no se puede? 3, 2, 1. Vamos a ver. Es cierto. Perdón. Dice, en una misma persona no se presentan dos o más tipos de discapacidades al mismo tiempo. Se pueden presentar un montón de discapacidades al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que una persona con discapacidad visual puede adquirir algún tipo de discapacidad a lo largo de su vida, o alguna persona con algún tipo de discapacidad física puede también tener algún tipo de otro tipo de discapacidad en sus variedades y muchísimas más. Entonces, aquí un tema que a mí me gusta mucho resaltar es que, y también que es una realidad, conforme vamos ganando años, también vamos exponiéndonos y nuestro cuerpo va enfermándose, algunas veces deteriorándose, no en todos los casos, pero es una generalidad de la vida. Y entonces también tener en cuenta que resolver las necesidades de las personas con discapacidad puede ser, y en la mayoría de los casos significa que vamos a resolver las necesidades de funcionamiento de cualquier persona, de personas mayores, de personas, no sé, de personas embarazadas, de personas que necesiten algún tipo de apoyo especial por cualquier otro tema, por cualquier otra cosa, y vamos a hacer que una persona se sienta más segura, más cómoda, si tenemos un servicio al cliente en el que todos seamos tratados por iguales y nuestras necesidades sean atendidas de la manera correcta. Entonces, sin hacer mayor, sin visibilizar o sin hacer muchísimo ruido sobre la necesidad. Ay, llegó una persona usuaria de silla de ruedas, ¿ahora qué hacemos? Llegó una persona sorda, hay que llamar al compañero para que hable lesco. Realmente sabemos todos esos detalles, son cosas que como organizaciones tenemos que plantearnos y estudiar muy, muy bien. Puede ser que una persona con discapacidad auditiva no sepa lesco, puede ser que sí sepa. Entonces, como les digo, todas las personas somos diferentes, pero al final entre más seamos respetuosos, entre mejor nos hayamos preparado, más va a sentir la persona un buen trato, y eso al final es lo que más importa. Y entonces, aquí, yo sé que un webinar de 1 hora para hablar de temas de discapacidad es muy, 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 muy poquito. Entonces, realmente sí quedan muchísimos temas por abarcar. Tal vez ustedes les dije algo y así inició como que se encendió el chip y dijo, tal vez esto hay que explorarlo en mi empresa. Y entonces yo lo que quería era, sobre todo en esta sesión, presentarles también que dentro de AED nosotros formamos parte de una red centroamericana que trabaja en temas de responsabilidad social y de sostenibilidad. Entonces, dentro de la plataforma que tenemos de cursos virtuales, hay uno de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y bueno, tal vez yo digo, yo estoy aquí y estoy aprendiendo, pero yo no voy a hacer el tema de la inclusión laboral porque tal vez no es mi expertise dentro de la organización. Igual yo les puedo decir que este curso que les estoy enseñando habla sobre el lenguaje inclusivo, habla sobre algunos temas que serían súper beneficiosos por puro conocimiento y cultura general. Entonces, si hay alguna persona que quisiera llevarlo, que no está directamente relacionado con el tema, por ejemplo, de reclutamiento o del proceso de selección, no se preocupen, es muy, muy bueno y está en palabras sencillas. Entonces,
En esta página que está ahí, en la página se llama Integra, una rayita al medio, RSE, Responsabilidad Social Empresarial.com. Entonces integra, la rayita al medio, rse.com, y les voy a enseñar cómo se ve. En este curso, ustedes lo que hacen es que entran a ese link que les dije y van a la parte que dice login o registrarse. Entonces, ahí lo único que les va a pedir es, ya sea un correo electrónico, y puede ser el institucional o puede ser un correo electrónico personal, y que creen una contraseña. Después de eso, ya están registrados y van a poder llevar el curso. Pero no solamente, bueno, aquí ponen correo electrónico y la contraseña. Y como pueden ver, abajo están los logos de todas las otras organizaciones que son homólogas a AED en el resto de Centroamérica. Aquí van a ver el catálogo de cursos. Todos, una vez que usted entró ahí, todos los cursos usted los puede llevar. Hay de pura y dura el tema de sostenibilidad, como el primero que es sobre la ISO 26000. Hay otro que es de derechos humanos, para hacer una política empresarial de derechos humanos. Pero en este momento, la que nos atañe es la que dice Red de Empresas Inclusivas, que son un circulito celeste y un circulito blanco. Bueno, pues ahí le dan clic y entonces ahí lo que van a encontrar es esto que está y que se ve aquí. Este fue un curso virtual que se realizó en conjunto con la OIT, el PNUD, y que está bajo la Red de Empresas Inclusivas, que ese es el nombre que tienen AED, las empresas que forman parte de esta gran alianza que ha trabajado el tema de discapacidad. Yo ya hice el curso, entonces, digamos, yo puedo tener acceso a cada uno de los módulos, pero una persona puede entrar y puede ir entendiendo, por ejemplo, cuáles son distintos módulos y puede irlo realizando periódicamente. Son cortitos, tampoco son tan largos. Al final se hace una evaluación y se recibe una certificación cuando ya se terminó de realizar completamente el curso. Entonces, inclusive puede solicitarse a las personas de un departamento que nos compartan cuando ya terminaron de hacer el módulo o el curso en general, que nos compartan el PDF que reciben una vez que hayan terminado, lo reciben al mismo correo con el que se inscribieron. Entonces, como les digo, aquí sí, parece que es muy empresarial, es empresarial, pero también nos da muchísimas herramientas que pueden ser interesantes para que una empresa y una persona a manera personal también las investigue. Por el momento, ese fue el webinar. Y yo aquí tengo unas preguntas. Dice que ves el teletrabajo como una oportunidad para las personas con discapacidad motora, y qué recomendaciones nos puede dar. Pues sí, efectivamente es una opción, y es una opción que ya muchas veces tal vez estaban haciendo cosas e implementando acciones desde antes en las empresas que no se sabían. Por ejemplo, hay una organización que lo que tiene es un call center, y la mayoría de las personas que trabajan como colaboradoras de la organización son personas usuarias de silla de ruedas. Entonces, muchas veces las otras empresas quedan asombradas de cómo han ido estructurando y cómo han ido implementando en esta organización su modelo. Entonces, sí, hay ciertas características que hay que implementar muy bien. Habría que ver cuál es el ancho de banda, si se necesitan algún VPN para poder trabajar en el mismo sistema, por ejemplo. Entonces,
sí, es una opción buenísima, es una opción que se está implementando. Yo creo que a lo largo de este proceso, con la pandemia y tener que hacer las cosas muchísimo más virtuales, nos hemos dado cuenta de que hay algunas características que tienen nuestros puestos de trabajo que hacen que cualquier persona pueda realizarlas. Inclusive facilita el tema de transporte y a la larga eso es muy beneficioso para todos. Voy a entrar al chat otra vez. Vamos a ver. Sí, dice personas con discapacidades disminuidas, que si ese término está siendo mal utilizado para hacer referencia a las personas con discapacidad o si se hace referencia a otro tipo de personas. Y la persona no lo pregunta porque lo ha visto en diferentes publicaciones en redes sociales. Y sí, no es correcto. No es correcto de utilizar. La frase o el concepto de personas con discapacidad fue inclusive el que les leí al inicio, que es de la Convención de Personas con Discapacidad, Derechos de las Personas con Discapacidad, fue un concepto que fue acuñado en las Naciones Unidas. Es un concepto que fue aprobado en este espacio y realmente para hacerlo de la mejor manera, políticamente correcto, deberíamos de referirnos en términos generales como personas con discapacidad. Dejando muchas veces, y esto es como otro de los términos, muchas veces a veces nos ponemos muy exquisitos a buscar palabras bonitas para que las personas no se vayan a ofender o demás. Y como les digo, sí, hay palabras que tal vez no a todo el mundo le gustan, no a todas las personas les gusta que les pongan apodos y a otras les encantan. Y a raíz de eso, pues cada persona tiene su derecho de que le guste de preferir que le llamen de una manera u otra. Pero si nos vamos a referir al colectivo y si nos vamos a referir como a la comunidad en sí, el término políticamente correcto, según las Naciones Unidas, es personas con discapacidad. Vamos a ver. Dice, ¿me puedes aclarar en los datos de encuesta? Dice, la encuesta, sí, así es, son más de 670,000 personas con algún tipo de discapacidad y esas 670,000 personas son mayores de 18 años y también representan el 18.2% de la población. Dice, a la hora de adecuar un proceso de estación de trabajo, ¿qué discapacidades deben de tomarse en cuenta para no dejar excluida a una persona? Es que eso realmente depende y depende de las necesidades del puesto. Porque si yo necesito que una persona utilice una computadora, pues yo voy a necesitar que la computadora, voy a necesitar varias cosas. Entonces, si es una persona, por eso digo, depende completamente de la persona y no significa que una persona con un solo tipo de discapacidad, o sea, que no solamente va a tener un solo tipo de discapacidad más bien. Entonces, puede ser que una persona necesite en su adecuación o en su espacio de trabajo, necesite una mesa de cierta estatura, digo por cualquier cosa, no sé, tal vez puede ser una persona usuaria de silla de ruedas y necesita entrar bien en la mesa, puede ser alguna persona con algún tipo de discapacidad visual, una persona ciega y que necesite algún tipo de iluminación extra, una lámpara, un lector de pantalla para la computadora. Entonces sí, va a depender completamente de la persona. Entonces lo mejor es, una vez que les comentaba del seguimiento, de la persona una vez que está contratada, lo que se busca es que la persona esté lo más cómoda posible y se puede hacer algún estudio, se le puede preguntar a la misma persona, que sería lo más fácil, cuáles requerimientos tiene. Y más bien la persona lo va a agradecer y yo creo que al final todos deberíamos de poder tener esa opción.
les voy a, cuando les comparta este video y cuando les comparta la presentación, les voy a también a enviar el link de para Silvia, les voy a mandar también la encuesta que se hizo en el 2018, con datos del 2018, que salió el año pasado, para que ustedes puedan ver más. Dice, creo que lo estoy dejando, sí, les voy también a pasar la dirección del curso, se los voy a escribir por aquí. Vamos a ver, hay un último, con muchísimo gusto. Entonces, justamente, y para ir cerrando, ustedes van a encontrar muchísima información diferente, van a encontrar información que está cada vez más actualizada y a veces puede ser como contradictoria. Yo siempre les digo que lo más importante es comentar con la persona con discapacidad cuáles son las necesidades específicas en el lugar de trabajo, refiriéndome específicamente a esta última pregunta que hacían sobre el proceso de adecuación de la estación de trabajo. Es mejor preguntar, definitivamente. Y bueno, como les decía, este tema a mí me encanta y desearía poder haber tenido muchísimo más tiempo y muchísimo más para poder compartir. Espero que también la dinámica de ir contestando preguntas también les pueda servir para inclusive trabajar en sus propias organizaciones. Es bastante sencilla de utilizar y espero que este webinar les haya abierto las boquillas y que todos el 29 de mayo celebremos y conmemoremos, hagamos un gran esfuerzo por seguir siendo líderes y compartiendo información valiosa para que todos estemos igual de sensibilizados y naturalizando una cuestión que es simplemente del ser humano. Todos somos absolutamente distintos y distintas, y en esas diferencias está nuestra gran ganancia, porque en diversidad y temas de inclusión al final salimos ganando. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Se les va a hacer llegar esta grabación en conjunto con los links y la encuesta que les conversé. Quedo atenta igual cuando reciban el correo de cualquier comentario, cualquier duda que tengan. Y muchísimas gracias por estar durante esta hora con nosotros. Un saludo desde AED y que estén pendientes de nuestras redes sociales para estar al día con más webinars, tanto de nuestra plataforma de acción empresarial con temas del COVID y otros webinars que son propiamente de la oferta de valor. Muchas gracias.